Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Baran y Dylan llegaron a la casa de tía Berivan. Pero no hay nadie en casa. Baran pregunta, ¿deberíamos llamar? Dylan dice que le dije que llamara antes de venir. Entonces Baran llama a tía Berivan. La tía Berivan le dice la ubicación de la llave. Dice que se lo compras a tu vecino. Baran va a buscar la llave. Jasmine habla con Arun. Él pregunta, ¿no estás siendo un poco duro con Mert? Arin dice que soy como un cazador. Me gustaría saber si es un zorro o no. Baran piensa en sus conversaciones con tía Berivan. La tía Berivan le dio una manta de oración que pertenecía a su madre. Lo recuerdan. Dylan también recuerda sus recuerdos con la tía Berivan. La tía Berivan dijo, ¿cuándo tendremos un bebé? Ahora ella vino a esta casa embarazada. Me alegro de haber venido, Baran. Solo ver esta casa me hizo sentir muy bien. Dice que estoy muy feliz por esto. El granero está frío. Dice, déjame ir a cortar leña. Dylan responde, déjame ir también. Van juntos al jardín. ¿Es agradable verlo desde allí? Una vista muy linda. Dice que extraño verte trabajando. A Arun no le gusta Mert en absoluto. Jasmine dice que te entiendo. Dice que estás celoso de Mert. Arun dice, ¿cuál es el punto? Dice que quien tenga celos de este hippie que vaya a comer menemen sin cebolla. Jasmine dice que no podía entender la relevancia. Baran y Dylan encienden la estufa. Poeta, ¿por qué estamos esperando? Dice que terminemos su trabajo. Zebair dice que dejemos que oscurezca. Dylan y Baran abren la nevera para comer. Dice que aquí no pasaremos hambre. Baran toma medidas para preparar algo. Luego pregunta, ¿puedes hacer la sopa? Dylan pregunta, ¿deberíamos hacer sopa con caldo de huesos? Luego regresan al pasado. Me vienen a la mente las batallas entre caldo de pollo, sopa y caldo de huesos. Baran dice entonces, ¿cuál haremos? Dylan dice que todos deberían hacer su propia sopa. Cuando la señora Azade ve el hongo, dice que a Cian no le gustan los hongos en absoluto. Luego recuerda que no estaba allí. Sale triste de la cocina. Mientras tanto, llega Gul. Pregunta qué le pasa a la señora Azade. Él pregunta, ¿pasó algo? Hizem dice que Azade recuerda a Cian. Rose ve los preparativos. Pregunta si vendrá algún invitado. Se entera de que es el invitado de Frat. En el estudio trabajan el señor Frat y Kudret. Frat se da cuenta de la tristeza de Kudret Bey. Él dice, ¿qué pasa papá? Dice que está pensando en Cian. Frat dice que no te preocupes por él. Su dulce lengua conquista a todos. Él dice que no te preocupes. Gul llega a Frat. Dice que viene tu invitado. Frat dice que tú también puedes unirte si quieres. Gul dice entonces déjame prepararme. En el restaurante Mert invita a Jasmine a tomar un café. Jasmine le pregunta a Arun si deberíamos irnos. Para demostrar que no está celoso, Arun dice, ve tú, yo volveré más tarde. Mert salta inmediatamente. Entonces vámonos, dice. Mert sale del restaurante diciendo buena suerte. Por la noche Baran mantiene su arma lista para su seguridad. Comen sus comidas. Mientras tanto Zebair los sigue paso a paso. Comen juntos. Mientras tanto les cortan la electricidad. Zebair obviamente toma medidas. Baran encuentra una lámpara de gas. Dylan también encuentra la vela. La comida continúa a la luz de las velas. Esta vez elogian las sopas de los demás. Pienso en nuestros días aquí. Estabas feliz, tu cara estaba sonriendo. Entonces eras muy diferente al de la mansión. Baran, no fue solo porque estuve aquí. Estaba feliz porque te tenía conmigo. Azra ha llegado. Cuando ve a Gul, le pregunta, ¿estás usando las sobras de tu casero? Dice que nunca olvidaré a quien me sirvió. Mientras tanto, llega Hizem. La señora Gul dice que lo siento, llego tarde.
Frat también acude a él. Gul dice que le diste la bienvenida a nuestro invitado. Azra pregunta, ¿cómo es eso? Frat dice mi esposa. Azra no puede ocultar su sorpresa. Rose también levanta la cabeza. Parece que se avecinan días muy difíciles para Gul. Después de la cena, Baran y Dylan hablan sobre cómo criarán a su bebé. Hablan de cómo actuarán cuando cometan errores. Están bastante felices. Zebair le dice a Sair que mire a su alrededor. Jasmine estaba muy molesta porque Arun no vino. Mert dice que eres muy diferente. Si se juntaran 50 chicas y 50 chicos, no os consideraría pareja. Podemos llamarlo la armonía de los opuestos, dice. Jasmine dice que regresemos y nos llevemos a Arun también. Dice que no me siento cómodo así. Mientras tanto, la conversación entre Baran y Dylan continúa. Cian llama a Baran. Cuenta lo sucedido durante el viaje. Dylan dice que yo tampoco pude acostumbrarme a la partida de Zumrud. Baran dice que no puedo evitar preocuparme. Confía en Dylan. Cian. Baran. Ahora es un hombre joven. Tiene mucha suerte de tener un hermano como tú. Dice que estoy seguro de que llegará a un muy buen lugar. Frat quiere iniciar la reunión con Azra. Azra le pregunta algo a Gul. Luego dice, ¿estaba Hizem, no? Frat dice que ahora existe Hizem. Cuando vuelvo a mirar a Azra Gul, permanece en mi mente la forma en que mi cerebro lo codificó. Zebdet y Zebrille preparan comida para el bebé. Les cuesta decidir si hace frío o calor. Baran y Dylan van al jardín. Mientras tanto, Zebair los observa. Pronto nos reuniremos con nuestro hijo. Dice que ambos seremos los padres más felices del mundo. Mientras mantienen estas conversaciones, Zebair dice que es hora de darles un bonito regalo a los padres más felices del mundo. Apunta con su arma a Baran. Sin embargo, deja de disparar. Se enciende la electricidad. Baran dice, vamos, veamos una película. Dylan dice, no es una película de amor. Baran dice que sí. Sin embargo, Zebair, lamentablemente esta película tuya no tendrá un final feliz. Zebair se acerca a la casa con su arma. Se preparan para la película. Preparan frutas y maíz. Mientras tanto, Zebair se acerca a la casa. Observa cada paso de Baran. Baran va a la estufa a hacer palomitas de maíz. Baran siente que algo anda mal. Se da cuenta de que lo están observando. Saca su arma del cajón. Por supuesto, no se equivoca en sus sospechas. Zebair actúa fuera de la puerta y Baran actúa dentro. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.